Hello, my loves. Good morning. How are you today? Okay, in this video, I'm gonna explain the activities for this week. Remember, we record these activities of the last week for the reason for our evaluation. So, we are going to start to explain the activities in our student book, and later, I'm gonna give you some suggestions for activities, for play, and practice the English with another activities, okay? Les voy a dar unos tips para que hagan algunos juegos o actividades en casa para que puedan practicar el inglés, ¿ok? Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a comenzar. Lo voy a hacer de manera muy general porque hay algunas personas que ya hicieron estas actividades y lo pueden hacer solo como un repaso. Okay. First, we are going to work in this page, okay, page number 86, and you're gonna trace the number 5 and you're gonna count the points, okay, 1, 2, 3, 4, 5. If you see, we have 5 fingers in our hands, 1, 2, 3, 4, and 5, okay, and now you're gonna color each circle according this one. For example, we have here blue, red, yellow, purple, and orange. Okay, very simple. And then we are going to work in the next page. Okay, and you're gonna practice the numbers 1 to 5, okay, and you're gonna trace with your pencil, and you can trace with your colors according of the hand of the page, okay. The number 1, blue. The number 2, okay, the number 1, blue. The number 2, yellow. The number 3, red. The number 4, purple, and the number 5, orange. And you're gonna follow that line with the same color, and you're gonna paste your stickers for the hands. Show the numbers 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, remember we have 5 fingers in each hand. Okay. And then in the next work, we are going to make the page number 89, and you're gonna work too with the activity book, but it's a game with the numbers. It's a domino, like some like that, okay, with the numbers 1 to 5. Okay, I'm gonna show you the numbers 1 to 5, and we have the points representative the numbers 1 to 5, okay, remember that. And you can play with mommy or daddy that game. It's very simple and it's very funny. Okay, that is the page of to do in the activity book. And then you're gonna work in the student book, and you're gonna practice again the numbers 1 to 5, and you're gonna color the points according of the colors do you see. For example, the number 1, it's color orange. The number 2, it's color green. The number 3, it's yellow. The number 4, it's red. And the number 5, it's purple. Okay, and the numbers you're gonna trace with the same color of the point. Okay, the number 1, it's orange, and you're gonna trace orange, the number. The number 2 is green, and you're gonna trace color green. The number 3 is yellow, and you're gonna trace the number 3 color yellow. And the number 4, it's color red. You're gonna trace the number 4 with red color. The number 5 is purple, and you're gonna trace the number 5 with purple. It's very simple, my loves. It's very, very simple. And finally, you're gonna listen and see the story. You have that story in your resource book, okay?
tienen esa historia en el libro de las stickers, de los resource book. And the audio of the story you have in your CD, of the student CD. Lo tienen, la historia la tienen en el libro, en el libro de los resource book, y el audio de el cuento lo tienen en su CD de historias, así que pueden escuchar cualquier historia que ustedes quieran que no hemos leído, la pueden doblar, la pueden dejar ahí en casa, y cuando quieran tener una hora de cuentos o el tiempo de los cuentos, porque hay que ver menos televisión, escuchar más cosas productivas y leer un poco más, aunque sabemos que nosotros todavía no sabemos leer letras, pero sabemos leer imágenes. Mami o papi nos puede poner ese audio y podemos escuchar el cuento y estar viendo las imágenes cuantas veces nosotros queramos. Las historias son muy, pero muy fáciles de entender, y mientras más escuchen y vean, más van a entender el inglés, chaparros. ¿Ok? Entonces, estas últimas páginas que vamos a ver para el día jueves, sí, es para pegar las stickers de acuerdo a la historia, si se dan cuenta. Y ese cuento viene ahí en el libro de los resource book. Y el cuento se llama Are you ready to race? ¿Estás listo para la carrera? Are you ready to race? ¿Estás listo para la carrera? Okay. And the next picture it's according of the story. Okay, we have 3 children. We have a boy, a girl, and a boy, and has 3 numbers. This one has the number 8. Tiene otro número, el number 8, el número 8. This one has the number 2, and this is the number 5. And don't forget it to practice the number song. Sorry. How many fingers on your hand? How many fingers on your hand? How many fingers on your hand? Let's go count together. Acuérdense de esa canción, estarla practicando y verla cuantas veces ustedes quieran para poder saber contar del 1 al 10 en inglés. ¿Ok? Y la sugerencia que les tenía para el juego es que mientras ustedes están jugando a las tarjetas que recortaron y colorearon de su activity book, fíjense muy bien. Yo conseguí esta Shape Cream o Shape Foam, ¿ok? Que es una espuma para afeitar de los papis. Y es muy económica, la pueden encontrar en una tienda que se llama Wildesmart, ¿ok? Y la encuentran como en 18, 19 pesos. Y pues dura bastante. Entonces lo que pueden hacer es agitarla, poner un mantelito de plástico, o puede ser en el piso, o puede ser en una mesa especial que ellos trabajen de plástico, lo cual es muy sencillo porque la mesa queda oliendo muy rico después, y pueden pasar una toallita, un trapito húmedo, y queda perfectamente limpia la mesa. Y ahí ustedes les van a decir que solamente van a usar un finger con la mano que ellos escriban, que es este dedito. ¿Ok? Vamos a tratar de que no metan toda la mano, porque esto es autocontrol, paciencia y motricidad fina. ¿Ok? Entonces vamos a practicar los números dibujándolo con nuestro finger, si escribimos con esta mano o con esta mano. ¿Ok? Y vamos a poner la shaving cream o la shave foam sobre la mesa, y los niños van a realizar los números del 1 to 5, del 1 al 5. Podemos poner una música suave, una música clásica, para que ellos, mientras se concentran con el ritmo de la música, vayan haciendo el trazo. ¿Cómo podemos saber o cómo ellos van a saber trazar los números? Bueno, con las tarjetitas que tenemos del Activity Book que ya hicieron, les vamos a mostrar. Ok, my love, you're gonna trace the number 1. Vas a trazar el number 1. Y él va a ser el number 1 como se lo están enseñando. Ahora, vas a trazar los puntitos del number 2. Y también que trace los puntitos del number 2. Eso les va a ayudar todavía aún más a concientizar y a tener más sembrado el aprendizaje del idioma inglés.
Bueno, por esta semana solamente vamos a tener este video y aquí estamos explicando los 3 días, más bien las 6 actividades que vamos a tener esta semana. Espero que les haya gustado tanto como a mí la experiencia de la evaluación. A mí me encantó, los pude ver y fue muy grato ver que ha surtido efecto lo que son los aprendizajes, los videos y las oportunidades para el homeschool en casa. Ok, bueno, pues entonces les mando un saludo, me despido y nos vemos en el siguiente video. Bye.